¿A qué le gustaría saber por qué es usted optimista? ¿O por qué es usted pesimista? ¿O a qué le apetecería saber el por qué unas veces una cosa que parece insignificante nos emociona y otras veces una cosa que aparece aparentemente como interesante e importante nos deja fríos? El mundo de las motivaciones y las emociones, afortunadamente, tiene poco que ver con lo medible, con lo mesurable, con lo justo. Es un mundo mucho más etéreo, mucho más inconcreto, pero también medible desde el punto de vista psicológico, también estudiable. En el vídeo que van ustedes a ver van a encontrar conceptos tan importantes como la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de sentirse atraído por otra persona. Van a encontrar explicaciones a las conductas sexuales, van a encontrar explicaciones a por qué somos como somos y sobre todo a por qué sentimos como sentimos. What's going through my mind right now is a lot of pain. You are 3 blocks away. Would you like some beer? No, thanks. No, All no. right, you are doing good. En una maratón, es asombroso ver cómo los últimos corredores llegan tambaleándose a la línea de llegada. Aunque sus tiempos sean malos, se obstinan en terminar la carrera. La carrera estaba totalmente perdida y, sin embargo, los corredores no dejaban de moverse invariablemente hacia la meta. De hecho, el término psicológico motivación procede del latín movere, moverse. Motivación es el término que define todos los procesos físicos y psicológicos que inician el comportamiento, lo mantienen y lo detienen. Esto explica, en parte, por qué los corredores continúan allí, cuando muchos de nosotros lo dejaríamos. Queremos saber qué motiva a la gente a realizar buenas acciones y qué les empuja a ser malos. Cuando los psicólogos estudian la motivación, buscan a su vez las causas del comportamiento. Intentan separar aquellas causas del comportamiento que provienen del ambiente de las que provienen del individuo mismo. Por ejemplo, la motivación para un acto de agresión podría ser el resultado de factores políticos, o por la influencia del calor, o de una masa de gente incontrolada. Estos son factores ambientales. Por otro lado, la agresión podría ser causada por factores individuales, factores psicológicos como hostilidad o frustración, o causas físicas como un desorden mental. Pero sean cuales sean estos factores, el resultado es movimiento, una acción. Así, cuando los psicólogos estudian qué motiva a los organismos, lo que realmente estudian es qué los hace actuar, qué los hace moverse hacia algunas cosas y evitar o ignorar otras. Cuando no podemos evitar movernos hacia algo, tenemos una adicción que domina nuestras acciones. Estamos motivados por un deseo abrumador. Y cuando tenemos una aversión antinatural hacia algo, tenemos una fobia. Estamos motivados por un miedo irrefrenable. We're worried about you. And so are your neighbors and your son. Just leave me. Just leave me. I'm not going anywhere. Pero entre estos dos extremos se encuentran las motivaciones corrientes que dan forma al fluir de nuestras vidas cotidianas. Motivaciones que son constantemente reflejadas en nuestras preferencias de unas actividades por encima de otras. La intensidad de lo que hacemos y la persistencia de nuestras acciones. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos están motivados por encima de todo para sobrevivir. Tienen preferencia por esas acciones con las que se sostienen o protegen.
las persiguen con gran intensidad y persisten en el comportamiento que maximiza sus posibilidades de supervivencia. La evolución siempre ha estado al lado de aquellos individuos que están más motivados para sobrevivir, que se mueven hacia aquello que necesitan y se alejan o se oponen a cualquier circunstancia que les amenaza. Normalmente, si algo es agradable, estamos motivados para conseguirlo, y si es doloroso, estamos motivados para evitarlo. Es muy simple, y en la mayoría de los casos es un mecanismo de supervivencia muy efectivo. Pero la cultura, la familia y las experiencias personales también definen qué es deseable y qué no lo es. Nos encontramos con un problema cuando cosas deseables, como alcohol, drogas o tabaco, son realmente malas para nosotros. O cuando cosas desagradables, como estudiar duro, son buenas para nosotros. De hecho, parte de la vida implica un choque entre la motivación básica de búsqueda de placer y las imposiciones de la sociedad que nos obliga a refrenarnos. Una parte vital del crecimiento en muchas sociedades implica que los adultos enseñen cómo reformular las tensiones entre deseo y restricción. Aprendemos a hacer lo que inicialmente parece irrelevante o incluso desagradable. Pero, ¿desaparece el deseo? Sigmund Freud pensaba que no. El deseo nunca desaparece, no importa la fuerza de la restricción. Freud analizó el comportamiento en términos subyacentes, de motivación inconsciente, un proceso escondido en el fondo de la mente inconsciente. De acuerdo con Freud, hay dos motivaciones primarias que deben ser reprimidas. Por un lado, nuestra motivación infantil de búsqueda de la satisfacción sexual o placer en el contacto físico. Y por otro lado, nuestra motivación para expresar los impulsos agresivos violentos contra aquellos que frustran nuestra búsqueda del placer. No importa cuánto nos esforcemos en reprimir estas tendencias básicas, siempre encuentran un camino para acceder a nuestra consciencia. Nuestros motivos ocultos se revelan a través de nuestras ansiedades, lapsus lingüísticos, sueños y fantasías. Freud tenía una visión negativa y restrictiva de la motivación basada en su propia experiencia y en la de sus pacientes neuróticos. Pero posteriores teóricos como Carl Rogers y Abraham Maslow añadieron una dimensión más positiva al estudio de la motivación psicológica, enfocándola en gente normal y sana y en la interacción entre la naturaleza humana y la sociedad. And then, the other one, that's how good a human nature does society permit? Una vez cumplidas nuestras necesidades básicas de supervivencia, Maslow opinaba que estamos motivados por necesidades de unión con los demás y por su estima. Cuando el individuo satisface las necesidades de un nivel determinado, busca necesidades en un nivel superior. Y estas nuevas necesidades ocupan la atención del individuo y sus esfuerzos. Hay tantos tipos de motivación diferentes que es difícil seleccionar uno para ilustrar el proceso por el cual la motivación influye en las acciones. Si hemos de escoger una para estudiarla en profundidad, queremos que no sea esencial para la supervivencia individual, pero sí que motive a una gran cantidad de comportamientos entre todas las criaturas vivas. Queremos algo que tenga a la vez causas físicas y psíquicas. Algo que pueda ser provocado por un olor, una visión, un contacto o incluso un fugaz pensamiento. Algo que le motiva a usted, a mí, a los pájaros y a las abejas. Algo conocido como sexo. La supervivencia de muchas especies depende de la reproducción sexual. La naturaleza ha hecho de la estimulación sexual un gran placer, añadiendo el orgasmo como el último reforzador para el esfuerzo que supone conseguir poner en contacto esperma y óvulo.
La naturaleza también arregló las cosas de forma que cualquier evento regularmente asociado con el despertar sexual pudiera convertirse en una motivación sexual. Y que cualquier evento que fuese aparejado con satisfacción sexual pudiera convertirse en un reforzador aprendido, como todos los publicistas saben. Otros animales, como estas medusas, no necesitan el sexo para motivarse. Se reproducen utilizando mecanismos no sexuales. Viven en un ambiente muy estable y únicamente necesitan los mismos genes que sus padres para adaptarse a las mismas condiciones. Sin embargo, en un ambiente variable es una ventaja tener descendientes producto de la mezcla de los genes de dos padres. La variabilidad genética asegura que los descendientes no serán una copia exacta de sus padres y por ello, algunos sobrevivirán adaptándose a las nuevas condiciones. El siguiente problema biológico a resolver es cómo sincronizar la actividad de machos y hembras de forma que su esperma y óvulos se junten en las mejores condiciones. Primero, un compañero sexualmente maduro de la misma especie debe ser seleccionado, preferentemente uno que proporcionará los mejores genes para la nueva generación. Esta es la razón por la que los machos se pavonean delante de las hembras y éstas eligen a su compañero ideal. El pavo real macho extiende sus plumas y lucha con sus posibles competidores. Después, el macho y la hembra han de elegir el lugar y el momento adecuado. La mayoría de animales solo tienen crías en primavera y verano, cuando el ambiente puede proporcionar suficiente alimento y calor para las crías. El lugar de encuentro también debe estar a salvo de los depredadores y de los desastres naturales. Así, encontrar el lugar adecuado implica viajar miles de kilómetros en grandes y largas migraciones para aparearse y criar donde ellos nacieron. Después, vienen los patrones de comportamiento que son necesarios para la fertilización. Los rituales de cortejo aumentan la disposición de la hembra para aceptar al macho y también sirven para excitar al macho y concentrar toda su atención en esta actividad. Más tarde, reflejos internos ayudan en la orientación y en la posición de ambos durante la copulación. Y de este modo, comportamiento y biología trabajan juntos para producir la siguiente generación. El psicólogo Norman Adler, de la Universidad de Pensilvania, estudia los mecanismos de comportamiento sexual. Estamos interesados en dos campos de la psicología y el comportamiento. Estudiamos la conducta reproductiva y sus consecuencias fisiológicas. Los mecanismos que provocan la reproducción a partir del comportamiento son un aspecto fundamental en la sincronización de los animales. Tiene sentido que la hembra se convierte en reproductiva solo cuando el estímulo de un macho está cerca. De otra forma, estaría derrochando su energía y sus recursos. El embarazo en las ratas hembras es distinto del embarazo humano y el comportamiento de los machos está de acuerdo con esta diferencia. En los humanos, el ciclo menstrual es de 28 días y tiene una pequeña fase de progesterona después de la ovulación. En las ratas, el ciclo es mucho más corto, de 4 días, y no hay progesterona después de la ovulación. Debe existir algo que provoque la aparición de progesterona, es decir, la hormona del embarazo, si la rata ha de quedarse embarazada. Hemos descubierto que la secreción de la progesterona se debe a la estimulación del macho durante la copulación. En las ratas, el comportamiento previo consiste en que el macho y la hembra se señalan mutuamente. La hembra atrae al macho y él emite una serie de sonidos característicos. Sigue a la hembra y si todo va bien, se sitúa encima de ella. Hace esto 10 o 15 veces en pocos minutos. En algunas ocasiones logrará insertar el pene en la hembra y estimulará los nervios de su cerviz. Esto parece ser el principio de todas estas sensaciones maravillosas que ocurren dentro de la hembra.
las secreciones hormonales, las contracciones uterinas, y esto a su vez estimula al macho y le permitirá liberar el esperma en la eyaculación. Aproximadamente después de 10 intentos, el macho eyaculará el esperma. Luego depositará un coágulo o tapón vaginal que actúa como freno durante unos minutos, permitiendo la introducción del esperma. Y este es el final de la secuencia. Al menos por el momento, el macho se detiene unos 10 minutos. Creemos que esta parada en su comportamiento es un acto de inhibición, ya que esos 10 minutos son un tiempo crítico para la hembra. El esperma tiene que ir de la vagina al útero. Se suspende la actividad sexual durante este periodo de tiempo para permitir que el esperma recorra este camino. El cambio en el estado hormonal de las hembras es una función del estado psicológico. La mayoría de la gente piensa que el cerebro crea comportamientos, que la fisiología de alguna manera actúa sobre el sistema nervioso animal y provoca comportamientos, cuando en realidad se trata de una doble relación. Funciona en ambos sentidos. Tiene que ir en dos direcciones, o sea, el control fisiológico produce comportamientos y a su vez estímulos producidos desde el comportamiento que afectan a la fisiología. En los humanos, a diferencia de las ratas, la sexualidad es además una forma de utilizar el cuerpo para satisfacer el deseo personal. La motivación sexual se convierte en una preparación para experimentar un intenso placer. A menudo, la motivación sexual encuentra su expresión en el amor romántico, fuertes emociones e intensas atracciones hacia otra persona. El amor romántico conlleva una potente mezcla de emociones positivas y negativas y las combina con fuertes motivos. Nuestra necesidad de ser entendidos, aceptados y sexualmente satisfechos puede crear a la vez tensión y armonía. Podemos estar celosos, frustrados o enfadados debido al dolor o a la incertidumbre causados por una relación muy intensa. A pesar de su venerada posición en nuestra cultura y de una estrecha asociación con el matrimonio, el amor romántico tiende a ser frágil, de vida corta y no siempre sensato, como cuando nos enamoramos de alguien que sabemos que no es adecuado para nosotros. En el amor romántico, observamos situaciones de gran motivación mezcladas con intensa emoción. Cuanto mayor es la emoción que sentimos, mayor y más gratificante es asumir nuestra motivación. Mientras que las personas motivadas se mueven físicamente hacia algo o se alejan de ello, la persona sentimental es movida internamente por situaciones psicológicamente significantes. El resultado es un modelo complejo de cambios que implica sentimientos, pensamientos, comportamientos y despertar fisiológico, un modelo que conocemos como emoción. Para Charles Darwin, las emociones eran innatas, no aprendidas. Eran restos evolucionados de comportamientos adaptativos previos como, por ejemplo, luchar. Argumentaba que algunas de nuestras expresiones faciales son similares a las de los animales en situaciones comparables. Al nacer y poco después, todos los niños muestran expresiones de emoción similares. No es hasta más tarde que aprendemos de nuestro ambiente cuándo expresar y cuándo inhibir nuestras emociones, dependiendo de una serie de factores sociales. El psicólogo Robert Plutchik propuso que nacemos con 8 emociones básicas, representadas aquí en el círculo interior. Estas 8 emociones estaban formadas por 4 pares opuestos, tales como alegría y tristeza, cólera y miedo. Todas las demás emociones, representadas en el exterior del círculo, son mezclas de las básicas. Por ejemplo, el amor es una combinación de alegría y aceptación, mientras que el remordimiento es una mezcla de disgusto y tristeza. Nuestras emociones también parecen ser universales. En un estudio realizado por el psicólogo Paul Ekman, se muestran fotografías de diferentes expresiones de personas de varias culturas. Los sujetos luego identificaron las emociones asociadas con esas expresiones. Los resultados revelaron una similitud remarcable en la manera en que la gente expresa las emociones, tanto si son estudiantes de los Estados Unidos como si son gente de una tribu de Nueva Guinea.
Cuando los psicólogos hablan acerca de emoción y motivación, las distinguen claramente. Pero la verdad es que tendemos a experimentarlas juntas. Muy a menudo están sujetas a las mismas influencias. Por ejemplo, ¿por qué hacemos cosas? Motivación. ¿Y cómo las sentimos? Emoción. Ambas están afectadas por nuestro grado de optimismo o pesimismo, o en términos psicológicos, nuestro estilo explicativo. ¿Cómo explicamos nuestros éxitos y fracasos con un estilo optimista o un estilo pesimista? Durante los últimos 10 años, Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, ha estudiado por qué hay gente que tiene éxito y otros fallan debido a su estilo explicativo. Empezamos a mirar el estilo explicativo de la gente, los hábitos que tenían para explicar una tragedia en su vida, por qué ocurrían las desgracias. Nos centramos en 3 dimensiones. La primera dimensión es externa e interna. Las desgracias se producen por mi causa, a causa de otra gente o de las circunstancias. Esta es la dimensión menos importante en la teoría. Las 2 dimensiones cruciales son la estable y la global. La tragedia está causada por algo que está cerca en el tiempo, estable, o por algo que desaparece con el tiempo. Así, por ejemplo, si suspendes un examen, puedes decir, soy estúpido. La estupidez permanece, es algo estable. O bien puedes decir, tenía dolor de cabeza, estaba muy cansado. El agotamiento y el dolor de cabeza se van con el tiempo, son inestables. La tercera dimensión, la global, es considerar que la causa de mi fallo está en algo que ocurre únicamente en esta situación, o bien es algo que va a influir en todo lo que haga. Así, si eres rechazado por alguien que quieres, puedes decir que eres un inútil, que no te quieren. Ser inútil es global, es decir, influye en todo lo que haces. Si por el contrario dices que él o ella estaba de mal humor, la causa es la otra persona, y esto no afectará a todas tus otras situaciones. Así, a las 3 dimensiones, interna, estable y global, añadimos el optimismo y el pesimismo de la siguiente manera. Los que habitualmente dicen, soy yo, y esto va a durar siempre, son pesimistas. Por el contrario, aquellos que piensan, tú me lo hiciste, la sensación desaparecerá con el tiempo, son los optimistas. Podemos estudiar 3 áreas generales del optimismo y el pesimismo. La primera es la depresión, la segunda es la realización y la tercera es la salud. Nos podemos preguntar sobre estos hábitos de optimismo y pesimismo del individuo si en primer lugar te hacen más o menos susceptible de provocar un estado depresivo. En segundo lugar, si aumentan o disminuyen tu potencial para realizar una acción. Y por último, si optimistas y pesimistas tienen diferente salud física e incluso diferente esperanza de vida. Comencemos por la depresión. Trabajamos con niños de 4º a 6º grado y medimos sus niveles de depresión, sus estilos explicativos en diferentes momentos y en distintas etapas de su crecimiento. Encontraremos que los niños que empiezan como pesimistas, incluso si ahora no están deprimidos, en 5º o 6º grado estarán deprimidos. Aquellos niños que empezaron deprimidos, pero que de todas formas eran optimistas, son los que van mejor. Estudiamos una clase de principiantes cuando entraron unos años atrás. Les dimos el cuestionario de estilo de atribución. Luego comparamos la calidad del primer semestre con nuestras predicciones. Los que lo hicieron mejor de lo que se esperaba son los optimistas. Los que lo hicieron peor de lo que se esperaba son los pesimistas. De este modo podemos predecir la realización académica a partir de la combinación de lo que llamamos talento, inteligencia y optimismo. Estudios con animales mostraron que cuando estaban indefensos les crecían tumores en mayor proporción. Su sistema inmunológico no hacía lo que debía. Nos preguntamos lo mismo acerca de los humanos. ¿Son los optimistas las personas más capacitadas para enfrentarse a la derrota y a la indefensión? ¿Tienen una vida más saludable que los pesimistas? En los individuos entre 30 y 40 años, esto no tiene ningún efecto apreciable. Optimismo y pesimismo no afectan a la salud. A esta edad, la salud está relacionada con lo saludable que uno estaba a los 25 años de edad. Sin embargo, a los 40 o 45 años, los pesimistas empiezan a tener enfermedades crónicas asociadas con la mediana edad. Esta tendencia no se da en los optimistas y continúa hasta los 60.
Es decir, alrededor de la mediana edad, los pesimistas tienen mayor riesgo de enfermedades crónicas que los optimistas. Si el pesimismo es un hábito a lo largo de la vida e incide en la salud, en los logros y en las depresiones, ¿de dónde viene el pesimismo? Se supone 3 causas principales. Una, el pesimismo de la madre se puede heredar. Parece que lo aprendemos en el seno de la madre. Segundo, cierto tipo de críticas de los profesores cuando estamos en la escuela parece que pueden llegar a formar nuestro optimismo o pesimismo. Y el tercero, el acontecimiento más importante de nuestra adolescencia puede formar nuestro optimismo o pesimismo. Así, si la madre muere antes de que el niño cumpla los 11 años, este crece en la desesperanza y se forma una actitud pesimista. La razón parece ser que cuando muere la madre y el niño tiene 7 años, se trata de una pérdida estable y global. Se marcha y nunca regresa. Esto puede convertirse en el punto de partida en el que ve constantemente la tragedia en el futuro. Hemos ido del sexo y el amor romántico a la alegría del éxito y a las agonías del fracaso. Son algunas de las áreas estudiadas por los psicólogos que buscan entender los fundamentos básicos de la naturaleza animal y humana. ¿Por qué actuamos y sentimos como lo hacemos? E incluso nuestra breve explicación de la motivación y la emoción revelan las intrincadas relaciones entre naturaleza y alimentación, biología y comportamiento, mente y cuerpo. Estaba totalmente perdida y, sin embargo, los corredores no dejaban de moverse invariablemente hacia la meta. De hecho, el término psicológico motivación procede del latín movere, moverse. Motivación es el término que define todos los procesos físicos y psicológicos que inician el comportamiento, lo mantienen y lo detienen. Esto explica, en parte, por qué los corredores continúan allí, cuando muchos de nosotros lo dejaríamos. Queremos saber qué motiva a la gente a realizar buenas acciones y qué les empuja a ser malos. Cuando los psicólogos estudian la motivación, buscan a su vez las causas del comportamiento. Intentan separar aquellas causas del comportamiento que provienen del ambiente de las que provienen del individuo mismo. Por ejemplo, la motivación para un... ¿A qué le gustaría saber por qué es usted optimista? ¿O por qué es usted pesimista? ¿O a qué le apetecería saber el por qué unas veces una cosa que parece insignificante nos emociona y otras veces una cosa que aparece aparentemente como interesante e importante nos deja fríos? El mundo de las motivaciones y las emociones, afortunadamente, tiene poco que ver con lo medible, con lo mesurable, con lo justo. Es un mundo mucho más etéreo, mucho más inconcreto, pero también medible desde el punto de vista psicológico, también estudiable. En el vídeo que van ustedes a ver, van a encontrar conceptos tan importantes como la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de sentirse atraído por otra persona,
van a encontrar explicaciones a las conductas sexuales, van a encontrar explicaciones a por qué somos como somos y sobre todo a por qué sentimos como sentimos. What's going through my mind right now is a lot of pain. You are 3 blocks away. Would you Yeah. like some beer? No, thanks. No, All no. right, you are doing good. En una maratón, es asombroso ver cómo los últimos corredores llegan tambaleándose a la línea de llegada. Aunque sus tiempos sean malos, se obstinan en terminar la carrera. La carrera motivados por un miedo irrefrenable. We're worried about you. And so are your neighbors and your son. Just leave me. Just leave me. I'm not going anywhere. Pero entre estos dos extremos se encuentran las motivaciones corrientes que dan forma al fluir de nuestras vidas cotidianas. Motivaciones que son constantemente reflejadas en nuestras preferencias de unas actividades por encima de otras. La intensidad de lo que hacemos y la persistencia de nuestras acciones. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos están motivados por encima de todo para sobrevivir. Tienen preferencia por esas acciones con las que se sostienen o protegen. Las persiguen con gran intensidad y persisten en el comportamiento que maximiza sus posibilidades de supervivencia. El acto de agresión podría ser el resultado de factores políticos, o por la influencia del calor, o de una masa de gente incontrolada. Estos son factores ambientales. Por otro lado, la agresión podría ser causada por factores individuales, factores psicológicos como hostilidad o frustración, o causas físicas como un desorden mental. Pero sean cuales sean estos factores, el resultado es movimiento, una acción. Así, cuando los psicólogos estudian qué motiva a los organismos, lo que realmente estudian es qué los hace actuar, qué los hace moverse hacia algunas cosas y evitar o ignorar otras. Cuando no podemos evitar movernos hacia algo, tenemos una adicción que domina nuestras acciones. Estamos motivados por un deseo abrumador. Y cuando tenemos una aversión antinatural hacia algo, tenemos una fobia. Estamos motivados